El Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 13. Y cuando lo encuentre me dice amén. Bueno, este sermón lleva por nombre ¿cuál es su joroba? Vean que está la par suya. Bueno, ya lo oyó, ¿verdad? Lucas 13, 10 al 13. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, mi Señor Jesús, por esta bendición que nos das de estar en tu casa. Pido al Espíritu Santo que sea Él quien tome el control de nuestra mente y nuestro corazón. En lo personal pido con toda mi alma y con todo mi corazón que seas tú, mi Dios, quien hable a través de mi boca, me dé gracia, humildad y autoridad para exponer este mensaje, aplicarlo a nuestra vida y podernos edificarnos por medio de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, ¿sabe usted qué es una joroba? Sí, ¿verdad? Yo no sé si usted se recuerda que hace unos años atrás salió un reportaje en la televisión acerca de un hombre que le decía el hombre sin cabeza. Y llamaba la atención porque cuando las cámaras lo enfocaban en la espalda, prácticamente engañaba a cualquier persona que sí no tenía cabeza. Yo me pregunté cuando vi ese reportaje, bueno, ¿cómo ha de comer? ¿Cómo ha de sobrevivir? ¿Por dónde entrará el alimento? ¿Cómo es que anda caminando? Pero no, cuando ya lo enfocaban en la parte de enfrente, el hombre tenía un problema en su columna y la cabeza le había llegado hasta el centro del pecho. Cuando lo enfocaban en la espalda, se miraba que no tenía cabeza. Y por eso es que le decían el hombre sin cabeza. Ese es el problema que vemos aquí en esta historia bíblica, hermano. A una mujer jorobada. Aquí dice encorvada, pero en sí el problema es que tenía un problema de su columna. ¿Qué es la joroba, hermano? Bueno, hay animales que tienen joroba, hermano. Sí, ¿verdad? Es una especie de bulto producto de la grasa que se les acumula. Cuando yo estaba leyendo esto en voz alta, me dice una de mis hijas: eso yo ya lo sabía, en la escuela me lo enseñaron. Es por eso que estos animales, como decía mi hija, pueden durar varios años sin tomar agua, porque la joroba tiene un secreto que les ayuda a ellos a mantenerse sin tomar agua. Por ejemplo, los camellos, ¿verdad? Los dromedarios. Y hay un animal que parece buey, pero no es buey, que también tiene una joroba. Y también los búfalos. Y dije yo, vaya, eso no lo sabía. Interesante saber eso, ¿verdad? Importante. Ahora, en la vida de las personas, la joroba es a causa de una deformación de la columna o a causa de una deformación en las costillas. El nombre científico que le dan a las personas que padecen de esto es cifosis, y posiblemente tengan otros nombres también. La cifosis es una enfermedad que causa una deformación en la columna que puede manifestarse cuando se nace o cuando se entra a la adolescencia o cuando ya uno va para la tercera edad. ¿Estamos acá, verdad? Bueno, ese es el problema que se describe en esta historia, hermano, en este pasaje bíblico que acabamos de leer. ¿Cuántos años dice que venía padeciendo esta mujer la enfermedad? 18 años. Y la enfermedad había llegado a tal extremo
que dice la Escritura, que prestarle atención a lo que se declara, que ya andaba encorvada, prácticamente su cabeza estaba doblada, su columna se había torcido por completo y ya su vista ya no andaba hacia el frente. Ya cuando una persona se encorva y llega a un extremo de doblarse de una forma exagerada, pues su visión, en vez de andar hacia el frente, mayormente anda hacia el cielo, hacia el suelo, en vez de andarlo hacia el cielo. Y nota usted que dice que de ninguna manera se podía enderezar. Ahí dice en los versículos que acabamos de leer, en ninguna manera se podía enderezar. ¿Se imagina usted qué enfermedad más terrible? Otra de las consecuencias que causa esta enfermedad es que se tienen problemas de respiración. Imagínense qué situación más lamentable y trágica la de esta mujer, venir padeciendo esta enfermedad por 18 años. Sin duda, era motivo de burla, ¿verdad, hermano? ¿No se fija usted en estos tiempos que cuando los niños ven a alguien que tiene alguna enfermedad que es notable, comienzan como a mostrar cierto temor o le llama la atención al grado que comentan? ¿Usted cree que no se sentía mal esta mujer? Claro que sí. La burla de las personas, ¿verdad? Posiblemente cuando se sentaba a la par de otras personas, la gente se incomodaba, sentían algo extraño. De ver a esta mujer totalmente dobladita de su columna, que su cabeza caía hasta el pecho. No se podía hacer nada, dice la Escritura. Había llegado a una situación tan difícil que yo no sé si esta mujer pudo haber pasado por un momento de depresión en su vida, de escuchar la burla de las personas, de escuchar la burla de los niños. Me imagino que para salir a la calle tenía que tomar un gran valor, ¿verdad? ¿Ha escuchado aquella alabanza de Oscar Medina que dice: buenos días, mundo, aquí vamos otra vez? ¿Ya le escucharon ustedes? Me imagino que esta mujer, antes de salir, pues agarraba valor y decía: bueno, aquí voy otra vez, voy a salir, no importa la burla de las personas. Prácticamente era una enfermedad lamentable, hermano, difícil. Fíjese de que una de las creencias de los hebreos era de que si una persona andaba con una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, y esta no es la excepción, creían que la enfermedad era producto del pecado de sus padres o algún pecado que ellos mismos habían cometido. ¿Se recuerda usted de la historia en donde Jesús sanó a un ciego de nacimiento? Que los discípulos le preguntaron: bueno, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, era porque los judíos creían que las personas que andaban con enfermedad era producto de algún pecado. Y Jesús le respondió: no, no es que pecó este, ni pecaron sus padres, sino que es para que el Hijo del Hombre, o para que Dios pueda manifestar sus obras. O sea que era parte de un propósito de Dios. Eso lo leemos en la historia de un ciego que nació así desde el nacimiento. ¿Se imagina usted cuántos prejuicios se levantaban en contra de esta mujer? Algunos decían: posiblemente sus padres cometieron un error y están pagando las consecuencias de los errores de sus padres, porque eso era lo que creían los hebreos. Posiblemente algunos decían: algo hizo esta mujer, por algo está así, y Dios le ha mandado un castigo severo. ¿Se imagina usted escuchar esos comentarios prejuiciosos de las personas que tenían el concepto de que una persona enferma era producto de algún pecado? Bueno, si yo hubiera sido hermano, me hubiera sentido mal. No sé si usted se hubiera sentido mal, que solamente porque se tiene la creencia de que es producto de un pecado, andamos enfermos y se nos señale de la manera en que lo hacían con esta mujer. Yo creo que la mujer se sentía mal. Usted se sentiría mal que alguien le dijera: algo está haciendo, por eso le ha llegado esa enfermedad. Si uno se sentiría mal, pues con todo eso tuvo que cargar a esta mujer, encorvada, robada, veía hacia el suelo y no hacia el cielo. Fíjese que la palabra encorvar tiene varios sinónimos
que se pueden aplicar a la situación que esta mujer estaba viviendo y que también se pueden aplicar a las situaciones que posiblemente nosotros estemos viviendo también en este tiempo. Entre esas palabras sinónimas de la palabra encorvado tenemos doblado, torcido, vencido y cansado. Y sin duda esta mujer estaba doblada, torcida, vencida y cansada. No sé si me doy a entender con lo que le estoy diciendo. Bueno, si usted me ha entendido lo que yo le acabo de mencionar en estos pocos minutos que va de este mensaje, entonces va a entender esta pregunta que le voy a hacer. Hermano y hermana, ¿y cuál es su joroba? Si usted me entendió todo lo que le acabo de exponer, usted entenderá lo que le estoy preguntando en este momento. ¿Y cuál es su joroba? Para que entienda. ¿Cuál es el problema que usted tiene que le hace ver hacia el suelo y no hacia el cielo? ¿Cuál es el problema que le ha deprimido? Sin duda que en nuestra vida llegan situaciones lamentables que en un principio no podemos entender, hermano. ¿Sí o no, hermano? Hay tribulaciones que repentinamente llegan y usted está haciendo el esfuerzo por agradar a Dios. Se está esforzando por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. De repente llegan situaciones de donde usted dice, bueno, ¿y qué será lo que estoy haciendo mal para que este problema haya llegado tan fuerte a mi vida? Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez eso. Yo sí lo he hecho. Y a veces no hay una respuesta de parte de Dios. ¿Sabe lo único que nos consuela? Saber que Dios actúa de una forma responsable. Saber que Dios tiene todo bajo su control. ¿Ha escuchado usted a cristianos decir, es que yo siento que mi vida es completamente torcida? Y algunos le agregan, es que yo siento que estoy sanado, que no veo la mía, que en vez de ir para adelante siento que voy para atrás. Yo no sé por qué nací torcido con ese problema. Cuando se tiene ese tipo de pensamiento, sin duda que la persona termina deprimiéndose, ¿no? Termina desanimándose, termina cansándose y al final termina como un vencido. ¿Se recuerda usted de la historia de Elías cuando se enfrentó contra los profetas de Baal? ¿Ha leído usted la Biblia? Esto está en los libros de los Reyes, específicamente en el primer libro de los Reyes. Dios le mostró a Elías que su cobertura estaba sobre él. Manifestó su poder sobre él y venció. ¿Cuántos profetas eran? Cabal, como 400, ¿verdad? 400 profetas de Baal fueron consumidos, hermano. Dios se manifestó en la vida de Elías. Después Elías, pasado esa situación, porque degolló a todos los profetas de Baal, venció en el nombre de Dios. Después Elías dijo que no llovería por varios años. La cuestión no queda ahí. Yo sé que usted conoce la historia. Esta situación llegó a oídos de Jezabel. Y Jezabel dijo estas palabras. Posiblemente no sean igual, pero usted la va a entender. El día que yo encuentre a Elías, o mejor dicho, tráiganme a Elías y mañana, para que oiga, para que entienda la idea de lo que dijo esta mujer, el día de mañana me dejo de llamar Jezabel, si no le he quitado la vida a este desgraciado. ¿Ya ha oído esa historia? ¿Y qué hizo Elías, hermano? Miren, había observado el poder de Dios en su vida. Dios había glorificado la petición que había hecho de mandar fuego del cielo y que consumiera el altar de los profetas de Baal. Dios había mostrado estar con él. Pero ¿sabe qué hizo Elías al escuchar la amenaza de Jezabel? Se fue a meter a una cueva. Prácticamente su miedo lo encorvó.
se ajorobó, ¿me entienden? Y me llama la atención esa historia que Dios le dice a Elías, bueno, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Si yo te he demostrado que estoy contigo. El miedo de Elías causó una joroba en su vida. El miedo hizo que se metiera en una cueva. Prácticamente Elías se deprimió, hermano, a causa de la amenaza que le había hecho Jezabel. Se sintió derrotado. Y eso es lo que se menciona en esta historia. Vean lo que dice el versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de, ¿qué dice? De reposo. Bueno, a mí me llama la atención algo muy interesante desde el principio de esta historia. Para empezar, Jesús estaba en un lugar en donde se reunían los fieles judíos a escuchar la ley de Moisés y en donde se hacían ciertos rituales basados a lo que se escribía en el Antiguo Testamento. Una sinagoga es un punto de reunión de judíos fieles que escuchaban la ley de Moisés o la ley antigua. Note usted que esta mujer estaba en el lugar indicado. No sé si me presta atención, hermano. Estaba en la sinagoga. Prácticamente su enfermedad no había evitado de que se dejara de congregar. Al contrario, había agarrado valor para poder estar en aquel lugar y escuchar las enseñanzas que se daban todos los días. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, hermano, yo sé que todos tenemos problemas, algunos quizás más grandes y otros más pequeños, situaciones que muchas veces solo nosotros sabemos, porque no podemos andarlas compartiendo con medio mundo. Pero tenemos problemas, hay necesidades. Posiblemente esos problemas que usted conoce, que yo no conozco, porque yo conozco solamente los míos, esos problemas han causado en su vida que usted tenga una joroba. Me doy a entender, ¿verdad? Posiblemente la enfermedad que ha llegado a su vida le ha traído cierta deprimencia, cierto desánimo. Posiblemente la enfermedad le ha causado desaliento, se siente vencido, está torcido y en vez de andar con su mirada en alto, anda deprimido viendo hacia el suelo, pensando de que no hay una solución para su vida. Puede ser que eso sea su joroba en este momento. Puede ser que alguna situación económica esté afectando su vida o alguna situación familiar. Hay problemas que nosotros no podemos declararle a medio mundo. Solamente hay que declarárselos a Dios. Tal vez venimos a la iglesia y sonreímos. Nos alegramos de estar en la casa de Dios. Posiblemente venimos a la casa de Dios y a la hora que nos preguntan, hermano, ¿y qué tal? ¿Y cuál es su respuesta, hermano? Pues bien, gracias a Dios. Dicen por ahí, mejor se arruina. Yo no sé si usted entiende algo de esta palabra, mejor se arruina. Pero yo me imagino que quiere decir, pues estoy extremadamente bien. Me imagino, ¿verdad? Nunca la he entendido, hermano. Pero me imagino que eso quiere decir, estoy súper bien. Pero en su interior, usted anda sufriendo, anda llorando, anda triste, porque siente que no hay una solución para su problema. Le ha salido una joroba. Producto de esa joroba, usted anda con la cabeza hacia abajo, pensando de que no hay solución a su problema. Sí o no, a veces se llega a creer que no hay solución a nuestros problemas, así como honestidad, hermano. A veces uno dice, bueno, tengo 16 años, 17 años, 5 años, 4 años de estar involucrado en la obra de Dios y me he metido de lleno, dice. Estoy constante, he hecho una vida de oración desde que me convertí, he hecho tratos que he cumplido,
Me he congregado el mayor tiempo de mi vida y aún así ha llegado esta enfermedad. Yo no sé si usted estará pasando por una situación similar a esta. Posiblemente siente un malestar en su cuerpo y tiene miedo de irse a hacer un examen, porque en su mente pasa la idea de que le pueden declarar algo grave. Y hay miedo, ¿sí o no? El temor. No dice usted, yo voy a esperar en Dios, voy a confiar, pero a la vez en medio de esa confianza, ¿verdad que se derraman lágrimas? Porque hay miedo. Uno se deprime. Me contaba alguien referente a la situación que están viviendo los padres de los muchachos y las muchachas, que a causa de un malentendido pues fueron llevados a la cárcel. Usted conoce el caso, ¿verdad? Una madre que llora porque en vez de animarle, le están haciendo la vida imposible. Le están criticando, le están juzgando. Mire, es fácil abrir la boca para señalar los errores de los demás, ¿sí o no? Pero cuando llegan problemas a nuestra vida, uno puede comprender cómo se siente una persona que está padeciendo circunstancias difíciles, hermano. Y la madre lloraba y decía, yo no entiendo por qué esta persona se ha metido conmigo y me está haciendo la vida imposible, acusándome de ciertas cuestiones que no estoy haciendo. Es triste, lamentable. Tiene una joroba que le hace ver hacia el suelo y todavía vengan personas a hostigarle la vida a usted. ¿No cree que le están causando un doble dolor del que ya tiene? Una doble tristeza. Esta mujer estaba en el lugar indicado. Jesús estaba enseñando. Y bendito sea Dios por usted, que en esta noche está en el lugar indicado, hermano. En la casa de Dios usted puede desahogarse con Dios, puede recibir una palabra de consuelo. En la casa de Dios usted puede escuchar la instrucción de Dios y puede hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que Dios le está hablando esta noche, ¿verdad, hermano? Y sin duda algo de consuelo tendrá que recibir en medio de su tribulación. Los problemas duelen, las tribulaciones deprimen. ¿Y quién no se va a sentir mal si va al hospital y le dicen que tiene un problema que ahí solo Dios puede con usted? ¿Y quién no se va a sentir mal? ¿Cree que se va a salir del hospital con la cabeza levantada celebrando? Al contrario, se va a salir con lágrimas en los ojos, con la cabeza hacia abajo, posiblemente pensando que no va a durar mucho tiempo. ¿Y quién se va a sentir bien cuando tiene un conflicto en la familia, un problema que le está atormentando? ¿Quién se va a sentir bien cuando ha hecho el esfuerzo de guiar a sus hijos en el camino correcto y estos de repente decidieron torcer su vida? Nadie se va a sentir bien, hermano. Y esa mujer pasó 18 años de tristeza, de dolor, hermano. 18 años pasando quizás por su mente un sinfín de cosas en donde posiblemente no creyó jamás llegar a conocer al Mesías. Vea lo que dice el versículo 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Mire, lo que es imposible para los hombres, Dios lo hace posible. ¿Quiénes vinieron al sermón de ayer, hermano? Una de las partes en donde dice Jesús, mejor te fuera sacarte un ojo que entrar al reino de los cielos, algo así. No sé si usted se acuerda. Uno de los costumbres que tenían los judíos es que ellos exageraban las cosas. No era algo literal lo que se estaba mencionando. Es como cuando usted dice, me quito el nombre, ya ha oído ustedes, me quito el nombre, me dejo de llamar Ramiro. Así dice uno, porque no se va a quitar el nombre, ¿verdad? Me dejo de llamar Ramiro si mañana a esta hora
no le dan una lanchada a ese hermano. Y como no se llama Ramiro, no lo hacen, ¿verdad? O sea, exageraban, judíos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le estoy mencionando, hermano? Acuérdense que los judíos tenían en su pensamiento que el que nacía enfermo o tenía una enfermedad era producto de algún pecado. Sin duda, cuando veían a esta mujer entrar a la sinagoga, algunos decían, imposible que esta mujer se pueda enderezar. Pero ahí es donde entra la obra de Dios. Cuando usted ya no puede más, hermano, Dios se manifiesta en nuestra vida. Dios se glorifica en nuestra vida. Nunca le han dado deseos a usted. Yo sé que a veces es bueno y a veces es malo de compartir con alguien sus problemas. Es bueno de vez en cuando, pero se tiene que ver que sea una persona de confianza. Ahora, lo recomendable es hacerlo solo con Dios, ¿verdad? ¿A qué cree usted que llegaba esta mujer encorvada a la sinagoga? Bueno, no había perdido las esperanzas de que algo podía ser Dios. Usted ha oído de un hombre que se llama Juan Wesley o John Wesley. Es del año de entre 1700 en adelante y fue un hombre que aportó mucho a la interpretación bíblica. Fue un hombre que acostumbró a hacer cultos al aire libre. Él tiene ciertas memorias escritas y entre esas memorias cuenta la historia de un amigo de él que se sentía tan deprimido que comenzó a desconfiar del poder de Dios. Le hablo de John Wesley, busque de él. Es un personaje interesante que tiene que ver mucho con la iglesia o con los padres de la iglesia. Dice que iba camino hacia la iglesia y había un amigo de él de que estaba tan afanado, estaba tan angustiado por tantos problemas que habían llegado a su vida. Y le dijo a John Wesley, siento que Dios no me va a responder, siento que esto es demasiado difícil, me siento preocupado y me siento desanimado. Dice que cuando iban por el camino observaron que había una vaca sacando la cabeza encima de un muro. Y Juan Wesley le preguntó a su amigo, ¿por qué crees que esta vaca está sacando la cabeza encima del muro? Y le pregunta a usted, hermano, ¿por qué cree que esa vaca estaba sacando la cabeza por encima del muro? ¿Cómo trabaja su mente? ¿Algún colaborador? Sería bonito hacer sermones o estudios en donde pudiéramos interactuar, ¿verdad? ¿Sabe usted que así se aprende un poco más? Porque posiblemente usted me pueda dar una idea, pues, totalmente diferente a la idea que yo tengo y que puede aplicarse también a la enseñanza. ¿Por qué cree que sacaba la cabeza? Porque no podía ver a través del muro. Y para poder ver al otro lado, pues por lógica tenía que sacar la cabeza. Y le dijo John Wesley a su amigo, así debe de ser el cristiano. Los muros son obstáculos que el enemigo pone en nuestra vida para que no veamos el poder de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano entonces? Sacar la cabeza, levantar la cabeza. ¿Y de qué manera se puede lograr ver como Dios quiere que veamos? A través de nuestra fe, hermano. Y a través de nuestra fe en Jesucristo. Lo que nuestros ojos terrenales no pueden ver, nuestros ojos espirituales sí lo pueden ver. Usted puede ver que su enfermedad no tiene solución, que su problema familiar no tiene solución. Usted puede ver que esa enfermedad no tiene cura o que esa situación económica no tiene solución. Pero ¿qué tiene que hacer? Levantar la cabeza y ver con los ojos de su fe, para que pueda ver que lo que es imposible para los hombres,
Dios lo hace posible. ¿Se entendió lo que le quise decir, verdad? Sí, ¿verdad? Esa joroba que usted siente que le ha estorbado, que le ha deprimido, que le ha desanimado, esa joroba que usted anda cargando, que posiblemente le ha quitado el deseo hasta de servir, posiblemente le ha quitado el deseo de congregarse, posiblemente le ha quitado el deseo de leer la Biblia o de ayunar. Esa joroba que usted anda cargando, o que yo ando cargando, se puede quitar levantando la cabeza con humildad y viendo lo que Dios quiere que veamos a través de nuestra fe. Dice en el versículo 12, cuando eso pasa, miren, cuando Jesús la vio, versículo 12, va conmigo, 13:12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, así dice, ¿verdad? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Mire qué lindo, cuando los demás no le miran, Jesús sí le mira. Y cuando lo mira, lo hace con el propósito de quitar esas jorobas de sus hombros o de su lomo. Hay situaciones en la vida en donde uno piensa que nadie lo está observando, que a nadie le interesan nuestros problemas. Hay momentos en la vida en donde usted puede llegar a pensar, si supieran los hermanos el problema que ando cargando y que me angustia. Posiblemente algunos solamente levanten prejuicios contra su persona y no saben nada de sus necesidades. Posiblemente nadie le va a echar la mano. Pero una de las cosas que nos debe de interesar es que Dios siempre nos está viendo, hermano. Jamás quita su mirada de sus hijos. Por muy pregado que usted se encuentre, jamás Dios va a quitar la mirada de usted. Él conoce su dolor, conoce su angustia, conoce su tribulación, sabe de que ha llegado a un punto en donde ya no puede más. Entonces es ahí donde Dios viene, pone su mano sobre nuestras vidas y nos vuelve a levantar. Fíjese. No, es que Dios es lo más lindo y maravilloso de nuestra vida. Dios es un Dios extraordinario. Quiero contarle un testimonio muy breve. Nosotros como pastores tenemos muchas aflicciones. Y Dios en su misericordia siempre está ahí pendiente de nosotros. Hace más de un mes, alguien me dijo referente a una promoción, que había un lugar de estudio. Y me llamó la atención. ¿Qué haría usted si le dijeran que si su hijo pasa un examen, le van a hacer un descuento en los pagos y en las matrículas del 75%? ¿Qué haría usted, hermano? ¿Iría a ver? ¿O se haría, como dicen los hipotes, el de los padres? Yo fui a ver. Y algunos le vieron y posiblemente dijeron, vayan comiéndose las uñas y queriendo poner al hijo en un colegio caro. No, fui a ver porque me dijeron de una promoción. Cuando vi que no era la promoción, ¿usted qué cree que hice? Salí corriendo, perdí toda mi mañana, había madrugado. Porque uno sabe cómo tiene su economía, hermano. Oiga bien, no soy ningún duro. Sé cómo administro las bendiciones que Dios me da. Entonces tuve que rebuscarme por otro lado. No existía el 75% de descuento. Imagínense, de $120, ¿cuánto sería el 75% de descuento? Ayúdenme, usted, hermano universitario. Nada. Bueno, sería un gran bajón, ¿verdad? Una gran rebaja, ¿sí o no? ¿Y cómo que no iba a aprovechar? Pero no era así. Pero bendito sea Dios que ya matriculé a mi hijo, fíjese, en un lugar en donde, bueno, mal está en el presupuesto que teníamos con mi esposa.
Mire, cuando va avanzando el tiempo y usted no ha matriculado a sus hijos, si uno le entra una picazón, una desesperación, porque usted dice, ¿será que no lo voy a poder hacer? Y anduve por varios días, fíjese, con esa mi joroba. Y sentía que me pesaba. Y se levantaron prejuiciosos. Pero cuando quitaron la mirada de la necesidad que tenía, Dios nunca quitó su mirada de mí, fíjese, y nunca la quita de usted también. Eso es lo lindo de Dios. Yo no sé si usted ama a Dios, porque Dios es tan lindo y maravilloso, hermano. Miren, se llega a un punto, y yo no sé si es porque uno ya va para más viejo, no sé. Pero cuando uno vaya más para abajo, como que más se comienza a enamorar de Dios. Fíjese. Y cuando se está enamorado de Dios, usted llega a comprender más, no que no lo haya comprendido anteriormente, usted llega a comprender más que cuando se es fiel a Dios, Él es fiel a nosotros también. No nos deja perder. Posiblemente la joroba que usted ande sea extremadamente grande y la siente tan pesada y dice, ya no puedo más, tengo miedo, siento que voy a fracasar, me siento vencido. No, hermano, Jesús no ha quitado la mirada de usted. Tenga paciencia, hombre. Mire lo que hizo con esta mujer en el versículo 2. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros después. 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. ¿Y qué dice? Y glorificaba a Dios. Siempre hemos dicho esto en esta iglesia. Cuando un problema llega a nuestras vidas, bendito sea Dios, nos ha tomado en cuenta para regalarnos un milagro. Y si usted tiene una joroba, sí, pesa, entristece, nos dobla, nos encorva, porque verdad que a veces que andamos así con la cabeza para abajo, y por eso es que nos hallamos a veces cinquitos, centavitos, diecitos, ¿sí o no? ¿Nunca le ha pasado a usted que cuando anda un problema o cuando anda nada, dice, si tan solo me diera mi diecito fuera? Y se lo halla, ¿verdad? Uno anda encorvado, así, ¿y cómo voy a hacer? Y de repente ve una cola. Posiblemente el problema que tenga lo encorvado y esté bien encorvado. No, hermano, la mirada de Jesús nunca se aparta de los ojos. Dele hacia adelante, hombre. Dios sabe de su necesidad. Dios conoce de su problema. No se desespere. Las cosas no suceden en nuestro tiempo. Las cosas suceden en el tiempo de Dios. Si Dios pudo levantar a esta mujer que por 18 años estuvo encorvada, hermanos, Él dio un precio grande por nosotros y es su sangre poderosa. Si estuvo dispuesto a dar su sangre, a sacrificar su vida, ¿y cómo que no nos va a dar lo que tanto anhelamos en nuestra vida, hermano? Solamente debemos de tener fe. Acuérdense que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Termino con eso. Debemos de ver con nuestros ojos espirituales. Es la única manera de quitar esa joroba que nos incomoda en nuestra vida. Jesús aseguró el bienestar de todos aquellos a quien Él tocaba. La fe de esas personas nos llevó a que fueran desatados de todo aquello que los agobiaba, de todo aquello que les preocupaba. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de levantar nuestra cabeza con humildad, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mantenernos en el lugar indicado, hermano, esperando a que Dios nos toque un día de estos. Y después que Dios nos toque, pues glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esa obra extraordinaria que con toda seguridad va a hacer en nuestra vida. ¿No te, hermano? Pues regalen un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él se lo merece. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso.
Tú eres misericordioso. Gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Sabemos, mi Dios, que hay situaciones que han llegado a nuestra vida y nos preocupan. Enfermedades, situaciones económicas, problemas familiares, preocupaciones por los hijos, Señor, que están pasando por circunstancias difíciles y como padres se sufren. Posiblemente esa joroba sea pesada y hace que nuestra cara, nuestro rostro vea hacia el suelo y no hacia el cielo. Pero con tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, que tu mirada siempre está en nosotros. Nunca nos abandonas, tienes todo bajo control. Y a pesar que hay lágrimas y hay tristeza y hay dolor, Señor, como carne, sentimos todo eso, pero también tenemos fe. Y estamos en el lugar indicado como esta mujer.